Edgar, sí, bueno, cambiando un poquito de tema, ¿nosotros Ajá. seríamos la luz que regresa o no? Mm, Vamos a decir que en este nivel, sí. ¿Por qué en este nivel? Porque en realidad la luz que regresa, estamos hablando de un principio de negación. No, nosotros somos la luz. Simplemente no vamos a regresar. Nos vamos a dar cuenta que nunca nos hemos ido. Debemos de tomar conciencia que somos esa chispa de luz dentro de la luz. No vamos a regresar a ningún lado. Ya estamos. Únicamente como parte de cultura general, para ir entendiendo lo que vamos a platicar hoy. El Atika Kadisha, el Keter de Keter, que es un Parsuf, que es el Parsuf de los Parsuf. El Atika Kadisha es la santidad oculta y se conoce como el más profundo secreto de Keter. En el Sefer Zohar, libro de esplendor, se le llama Atika Kadisha el más anciano de los ancianos, la cabeza desconocida, la más alta de las tres supremas cabezas de Keter. El Atik es el Keter de Arij Ampin. Ojo, hay que recordar de las clases pasadas que tenemos el Atik Yomin y tenemos el Atika Kadisha como Parsuf dentro de Keter, y ya estudiamos sus estructuras y la formación dentro de, bueno, dentro de Maiban. El Atik es el Keter de Arik Ampin. Es Keter de Keter. Cada día un rocío del sagrado Atik gotea sobre Seirampin y todo el campo de manzanos sagrados, es decir, ojo, manzanos sagrados, oye Edgar, la manzana de Adán y, oye Edgar, Guillermo Tell y la manzana y Blancanieves y la manzana y Newton y la manzana y... Ah, entonces sabían de esto y... ¿Estamos de acuerdo? Oye, entonces, la manzana va a representar la parte material de, en todas esas historias, y, y lo puedes hacer con el ego, y, ah, ah, hay mucho que a través de esto puedes empezar a develar, de todas estas historias de la manzana, donde haya una manzana. El Atik, no, perdón, y todo el campo de manzanos sagrados, es decir, Malhut, es bendecido, y ese rocío se extiende a aquellos de abajo. Esto aparece en el Zohar, Bas Salah 372. Según el Zohar, en Bajalotej 63b, el alma del alma es el Atika Kadisha. El alma de alma es Keter de Keter, y nosotros es el Atika Kadisha. El Atika Kadisha se viste, ojo, el Atika Kadisha, la parte más espiritual de lo espiritual en nuestro ser, se viste en Seirampin, y Seirampin se viste en Malhut, y Malhut es vestida en los mundos de Via, Bria, Yetzira y Asia. Y aquí vale la pena un poco de escarbarle un poco. El Atika Kadisha se viste en Seirampin, es decir, y nosotros sabemos que Seirampin en el ser humano es la expresión de mi Gesed, de mi Geburah, de mi Tifiret, de mi Netzach, de mi Jod, es decir, la forma en que pienso, la forma en que actúo, la forma de mis sentimientos. Este Seirampin se va a expresar en Malhut, por supuesto, y Malhut se viste de todos los universos, de las leyes universales de la Bria, de la formación en el verso de la Yetzirah, para dar la expresión en el verso de Asia. A este Atika Kadisha también se le conoce como el anciano de días, y es el más alto aspecto del emanado. Ojo, nada más vamos a
Estamos Una presentando, pregunta, Edgar. sí, Dice que es el más alto aspecto de lo emanado. Entonces, ¿ya no pertenece al Adam Kadmon? no, 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 como ¿Ya es es Parsuf, Atzilut? ¿Ya es no, Atzilut? sí, es Atzilut, pero en los Parsuf. O sea, es la constitución de un Parsuf ya. Y por supuesto, dentro de Atzilut, de la forma ordenada de Maivan. Ajá, ya ordenado. Ok, Ujú. gracias, sí. Ok, ya, o sea, estamos hablando de un Parsuf, ya no estamos hablando de la Dan Kadmon. Porque recordemos que los Parsuf se ordenan nuevamente para poder entrar Maivan y crean de forma ordenada lo que vamos a llamar nosotros Parsuf. Esos Parsuf, que es la forma ordenada de Maivan, que fueron rebotadas en el primer intento de crear Briah desordenadamente y que para crear Briah necesitan ordenarse, Maivan, crean las estructuras de Atzilut, orden, en el cual Ujú. nosotros conocemos como el universo de Atzilut. ¿Sí? Sí. Ahora, estamos conociendo las estructuras. Oye, Edgar, vamos a entender y a platicar y a ahondar en la Tika Kadisha. No, este curso no es para eso. Es para entender la estructura. Y más adelante, aquí estamos aprendiendo el Da'at, Tak, John. la parte baja del Da'at, es decir, el conocimiento de las partes básicas. En otro curso conoceremos la integración de todas estas partes y el funcionamiento de lo particular de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Aquí nada más estamos aprendiendo estructuras. Si hay alguna duda, interrúmpanme. Este esquema de Parsuf solo en potencia es esquemático. Ajá. Aquí estoy poniendo cómo se escribe la Tika Kadisha para que en las meditaciones que vamos a hacer más adelante terminando este curso trabaja nuestra vina, nuestro entendimiento, nos lleva la información y a través de un proceso de lógica, de trabajo con axiomas y premisas, más bien de llevar estas premisas a axiomas, trabajar nuestra vina, pero sabemos que nos vamos a quedar en el 50% de la película. Habrá que trabajar nuestra Jokma. Cuando trabajemos la meditación de Jokma, de los Parsuf, trabajaremos directamente con la energía de cada una de las letras hebreas dentro de la caverna, dentro de la meditación, y encontraremos y uniremos las piezas del entendimiento de la Binah con nuestra Jokma, nuestro poder lógico abstracto, hemisferio izquierdo, con el arte, eh, no con el arte, sino con el poder de la imaginación del hemisferio derecho. Ahora, olvida todo lo que has estudiado. Y aquí yo les digo, igual, voy a agarrar un diagrama X cualquiera, para ir dándole correspondencias de valor en potencia a los Parsuf. No significa que así sea. Únicamente estoy hablando de la estructura piramidal de los Parsuf. A partir de ahí, nosotros vamos a hablar que el Atika Kadisha se va a convertir en el Keter de Keter y va a estar en la Sefirá de Keter. Oye, Edgar, ¿está así? No, estoy diciendo que estoy agarrando un diagrama. Y ese diagrama, como estoy hablando de Kabbalah, pues no puedo agarrar una pirámide, que podría, pero como hablo en términos de Kabbalah, pues voy a agarrar el árbol de la vida. Oye, ¿y podrías agarrar una pirámide para explicarlo? Sí, por supuesto, porque nada más estoy hablando de la estructura, no de las asociaciones. Claro que al ponerlo en un determinado momento, si yo coloco algo en Hokmah o algo en Binah, atrás ya te está dando información de fuerzas masculinas, fuerzas femeninas, sibuj, unión entre lo femenino y lo masculino que me va a dar el hijo como resultado de la unión del principio femenino con el principio masculino,
Pero podría haber agarrado otro diagrama, Edgar. Sí, pero como estamos hablando de Kabbalah, pues agarramos el árbol de la vida. Y además, como ya tenemos los generales del árbol de la vida, posteriormente me va a ayudar a conceptualizarlo dentro de mi vida, dentro de mi razón. Así que el Atikakadisha Keter de Keter, este Arihampin, vamos a colocarlo en el nivel más alto de la pirámide. No, digo, del árbol. ¿Estamos de acuerdo? Keter de Keter. El Parsuf Atik Yomin lo voy a colocar en Jogma y Nukba del Atik Yomin. Recuerden que Atik Yomin tiene dentro un árbol completo de 10 dimensiones. La última dimensión del Atik Yomin, Malhut, del Atik Yomin, lo voy a colocar en Binah y le voy a llamar Nukba del Atik Yomin. Ahora, ya tengo a Jogma y Binah. La combinación entre Jogma, Atik Yomin, como energía, con la energía como concepto de la Nukba, de Malhut, de Jogma del Atik Yomin, la cópula, Sibuj, me va a dar Arik Ampin. Y este Arik Ampin va a ser el que decida entre el trabajo con la Jogma de Atik Yomin o el trabajo energético de la Nukba de la Atik Yomin. Estoy hablando únicamente como energías y la cópula entre energías que me van a dar resultado y le voy a llamar, lo voy a colocar en una esfera en un nivel. ¿Cuál? Dat. Tenemos el Parsuf, esos son los dos Parsuf superiores, el Atik Yomin y el Arik Ampin. Atik Yomin y Arik Ampin. Ahora, en la estructura voy a agarrar a Gesed de la pirámide, no, del árbol, y lo voy a colocar Abba en la columna masculina, porque estamos hablando que es Gesed, que pertenece al árbol masculino, y voy a poner el Parsuf Abba, que nosotros lo vamos a asociar con lo masculino. Por eso me queda bien el árbol de la vida. Ahora, Abba e Ima, la cópula, Sibuj, van a conformar a Israel Sabá. Hay que recordar en Abba, que al igual que arriba, Abba iba a tener 10 arbolitos. Abba. Esos 10 arbolitos, perdón, esas 10 esferas dentro de Abba no iban a formar Abba, lo que dije anteriormente. Era Malhut en la esfera de Abba, que iba a formar un solo Parsuf, que nosotros le llamamos Isabel, Israel Sabá. Y para Ima, Malhut de Ima iba a formar un solo Parsuf, al cual le llamamos Tebuna. Aquí únicamente estamos relacionando Abba e Ima dentro de la Tiferet para marcar la cópula entre lo masculino y femenino de Abba e Ima, que unen a los dos Malhut de Abba y de Ima en Israel Sabá. Y aquí una fe de ratas. Hace rato estaba explicando lo de Nukba de la Atik Yomin y creo que mencioné Abba. No es Abba, es Atik Yomin. Nukba del Atik Yomin es Malhut expresado en las 10 subdimensiones del Atik Yomin. ¿Ok? Hace rato creo que mencioné Abba cuando estaba pensando en Atik Yomin. Nada más como una fe de ratas. Y finalmente tenemos Zeirampin, que lo voy a poner en el universo de Netzach, y Ajot como Nukba. Estamos hablando del Zeirampin de Atzilut, Nukba, que es la parte del Malhut de la estructura de las subdimensiones de Atzilut, el cual forma en sí mismo un Parsuf. Así que Zeirampin más Nukba como Parsuf van a unirse en lo que es Jacob más Rahel. Y finalmente Malhut
En esta estructura le vamos a llamar el hijo, que más adelante vamos a platicar. ¿Ok? Esto únicamente es para que mi cerebro entienda conceptos. Oye, Edgar, ¿me lo tengo que aprender de memoria? Y sí. ¿Por qué? Porque son mapas mentales que yo voy a necesitar como eso, como un mapa mental. Oye, ¿y tengo que encontrar una razón y una lógica? No, ahorita no. Ahorita es un mapa mental. No necesita ser procesado, porque ni siquiera platiqué por qué Jacob, ni Rachel, ni Israel Sabat. No, no, no. Estamos hablando de estructura, es mapas mentales que más adelante vamos a concatenar. Entonces, por eso muchas veces la desesperación, es que Edgar, no entiendo, es que no tienes que entender. Apréndetelo, conceptualízalo, sin razonamiento, ponle orden a esto en tu cerebro, apréndetelo, y más adelante irás colocando las fichas que te están dando de este rompecabezas, pero te están dando un rompecabezas y te están dando las fichas hechas un caos. No vas a poder encontrar exactamente dónde va la ficha que te están dando ahorita, porque en las siguientes fichas que te van a dar, pues tampoco embona, pero no se trata de que embone. Nada más estamos poniéndole orden en el caos de nuestra mente. Hay que aprendérselo. 2. Dentro de esta relación anterior, cuando románticamente el Atik Yomin de la Jokma hace el amor a la Nukba del Atik Yomin y crea el Arij Ampin, o cuando Abba, padre, en Netzach, copula, se une a su energía contraria, que es Ima en Geburah, crean Israel Sabá Mastebuna, pero hay 4 formas principales de hacer el amor. Una primera le llaman panim panim. Panim es cara. Aquí es, la primera cópula es cara con cara. La segunda cópula es panim ajor. Ajor es espalda. Y también interesante y divertida. La tercera cópula es ajor con panim. Es decir, aquí en la primera, hombre y mujer se encuentran cara a cara. En la segunda, la mujer se voltea y el hombre le da la cara. En la tercera cópula, el hombre se voltea y la mujer le da la cara. Y la cuarta cópula, que no es tan divertida, es cuando los dos se dan la espalda, ajor, ajor. Oye, Edgar, como mi cerebro funciona a través de imágenes, ¿no me lo puedes explicar mejor? Por supuesto. La primera cópula la estamos viendo aquí, es hacer el amor femenino o masculino, cara con cara. Divertido, bonito y hermoso. La segunda cópula es lo masculino al frente y la mujer niega o da la espalda. ¿Por qué no? Bonito y divertido. La tercera cópula, la mujer da la cara y el hombre se voltea. Bonito y divertido. Y la última cópula, que es la más complicada, es ajor, ajor, espalda con espalda. Esas son las 4 formas en que los parsuf se van a relacionar. Ahora, bueno, esa es la explicación. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Porque vamos a recordar ahorita algo de la clase, de la clase antepasada. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No. Recuerden, hay que aprendernos estos mapas. Yo se los pongo así y les quise buscar así algo que a nuestra memoria sea fácil de recordar, ¿no? Panim, panim, cara con cara, hombre con hombre, panim, ajor, ajor, panim y ajor, ajor. ¿Ok? Esta es la forma en que, por ejemplo, mi mente lo relaciona a muchas cosas de las que aprendo por imágenes que me llamen la atención, que me sea fácil recordar el concepto a través de las imágenes. Técnicas de mnemotecnia. ¿Ok? Ahora, vimos en la clase antepasada
que en Keter se iba a formar, Abba Ima se formaba a través, y por supuesto, Seiranpin, a través de la concatenación de lo que llamamos Nei, que es Netzach, Yesod y Hod. En aquel video platicamos que Jokma, que Hod de Keter, el Nei del Hod de Keter, aquí, esto, esta relación, únicamente el Nei de Hod de Keter me iba a generar el Nei de Ima, que Netzach, el Nei, porque recuerdan, Netzach tiene dentro tiene todos los 10 subdimensiones. De esas 10 dimensiones de Keter, de Netzach, yo nada más voy a agarrar Netzach, el Nei, Netzach, Hod y Yesod, y Hod, para poder crear Abba. Y después platicamos que esta cópula, y que Yesod de Keter, me iba a generar la primera puerta, y ahorita van a ver por qué es la primera puerta. Yesod de Keter me iba a crear la puerta del Keter del Seiranpin. También estuvimos estudiando esa clase que Abba e Ima me iban a generar únicamente del Seiranpin Netzach con sus 10 arbolitos, Yesod con sus 10 subdimensiones y Hod de 10 dimensiones. Y aquí pónganme mucha atención. Platicamos en esa clase también que Netzach obviamente tenía 10 arbolitos, pero que esos 10 arbolitos de Netzach únicamente iba a tomar yo a Netzach, Yesod y Hod para que me formara Netzach de Seiranpin. Y que la segunda triada conformada por Tifiret, Geburah y Gesed me iban a conformar él en Seiranpin la dimensión de Gesed. Y que la triada superior del árbol de Netzach de Seiranpin, es decir, Keter Jokma y Binah de Seiranpin de la esfera de Netzach, me iban a generar, platicamos aquella vez, y mucha atención, Jokma de Seiranpin. Y que esto se multiplicaba para las siguientes dos esferas más, es decir, en Hod hay 10 subdimensiones. Netzach, Yesod y Hod me iban a conformar a Hod de Seiranpin. Hod en sus subdimensiones de Gesed, Geburah y Tifiret me iban a conformar a Geburah. Y de Hod, la triada superior, Keter, Jokma y Binah, me iban a crear a Binah. Y platicamos que Yesod, sus 10 subdimensiones, el Nei, Netzach, Hod y Yesod, Nei, de Yesod, me iban a conformar a Yesod. Jokma, Geburah, Gesed, Geburah y Tiferet, Beyesod, me iban a hacer aparecer a Tiferet de Seiranpin, y finalmente la triada superior de Yesod, Keter, Jokma y Binah de Yesod, me iba a dar, y ojo, me iba a dar Da'at de Seiranpin. Y entonces yo ya tenía construido las 10 dimensiones de Seiranpin. Y aquí viene el secreto de secretos, para que lo entiendan. Pero estoy hablando de las vasijas, de los vasos de recepción de este Seiranpin, no de la luz que va a ir dentro.
Una cosa es crear el recipiente y otra, la luz que va a llenar el recipiente. Esta explicación del Neí y cómo se forma el Parsuf de Seiranpin dentro de Atzilut, a través de la energía del Neí y sus diferentes constituciones, únicamente crea el envase, la vasija, el cli de recepción, no lo que viene adentro, que es la luz. Únicamente tenemos la vasija. O Edgar, ¿eso es así? No, pero hay que entender. Seguimos trabajando con tratar de conceptualizar mentalmente las cosas, ¿ok? Una vez que hemos hecho este pequeño recordatorio de la clase antepenúltima, podemos ahora sí, ya tenemos aquí arriba construido el Da'at de Seiranpin, pero no lo que va adentro, que es la luz, sino la vasija del Da'at de Seiranpin, no lo que viene adentro, que es la Or de Seiranpin. Una cosa es la vasija de Seiranpin en Da'at y otra la luz, el contenido de Da'at en el Seiranpin. Ahorita nada más hemos explicado la vasija. ¿Qué viene adentro? Vamos a ver la luz, pero ¿cómo se reparte esa luz? Ah, ahí viene. Da'at del Seiranpin. Pero al hablar del Da'at de Seiranpin, ya no estoy hablando de la vasija porque ya la construí a través del Nei de Yesod, de la Trinidad Superior de Yesod en Seiranpin, Keter, Joma y Bina de Seiranpin, que constituyen la vasija superior de Da'at del Seiranpin. Ahora voy a hablar del contenido de energía, de luz, que entra y cómo entra y por qué entra. Bueno, no por qué entra, sino cómo entra y de dónde proviene la luz de Seiranpin, de Da'at, perdón. Or es luz, orot son luces. Aquí, en el dibujito este que les estoy poniendo, es la explicación de la luz, no de la vasija. La vasija ya vimos cómo se construye. Aquí vamos a ver cómo se construye lo que llena al Da'at de Seiranpin. Y vamos a recordar que el Parsuf Abba, hay un Jokba de Abba y una Vina de Abba. Y en Ima hay un Jokba de Ima y una Vina de Ima. La luz ahora, anteriormente dijimos que venía de Yesod y entraba a Keter. En este diagrama dijimos, la Yesod de Keter entra al rayo a hacer la vasija de Keter de Seiranpin. Ojo, la vasija. Pero ahora vamos a hablar de la luz que llega a esa vasija, del contenido que entra a esa vasija. Obviamente, Abba tiene un principio masculino, Jokma, y un principio femenino, Binah. ¿De quién? De Abba. Y Binah tiene un principio femenino de Binah de Ima y Jokma masculino. Y se va a formar con la combinación de vamos a hablar de Abba, la parte masculina de Abba, que es Jokma, se va a unir, aquí lo vemos en rojo, se va a unir la luz, no la vasija, la luz, se va a unir con la parte masculina de Ima. Y van a crear una primera entrada de luz de lo masculino en lo masculino y de lo femenino en lo masculino. Más bien, lo masculino en lo femenino. Y del lado contrario, se van a unir Bina femenino de energía de la luz de Abba femenino con lo femenino Bina de Ima en azul. Y van a crear una siguiente energía femenina de luz, que es la que va a entrar a Da'at, femenino, luz, y masculino, luz. A ver, Edgar, y ojo, aquí estoy poniendo el mismo diagrama que puse anteriormente, pero no estoy hablando de vasija, sino del contenido de Da'at, el contenido de la vasija de Da'at. Ahorita lo vamos a ir afinando.
Vamos a estudiar ahora Abba e Ima como Parsuf, pero antes un pequeño repaso básico. En el árbol de la vida existen fuerzas masculinas que le vamos a llamar Hasadim. Cuando de aquí en adelante hablemos de Hasadim, mi mente dice, las esferas masculinas del árbol de la vida. Y cuando hable de Geburot, las energías femeninas del árbol de la vida. Pero ¿cómo se estructuran estas? Existen 5 Hasadim. ¿Por qué? Porque son 10 esferas. 5 niñas y 5 niños. 5 energías de fuerza, de misericordia masculina. Por eso le ponemos Geset de Hasadim. Y van a estar contenidas la parte masculina del árbol de la vida por Keter, Jogma, Geset, Netzach y Yesod. Estas 5 esferas son las fuerzas masculinas del árbol de la vida. Y le decimos, se le dice en Kabbalah, Gesed de Hasadim. ¿Por qué? Porque Gesed está dentro de la columna de la misericordia. Entonces le llamamos la columna de la misericordia masculina y la otra es la que pertenece a la estructura en el templo de Salomón, a Jaquín, a la columna de Jaquín, y la otra, la femenina es Boaz del rigor. Y recuerden que hay un secreto del por qué se cruzan. Igual que mi vista también cruza, y del por qué el mundo es logarítmico, que en alguna otra clase ya platicamos de eso, y platicaremos más porque ahí hay muchos secretos. Y hay unas 5 keburots, que es la parte de el rigor femenino, la fuerza femenina, que están contenidas como fuerzas femeninas, Binah, Geburah, Tifiret, Hod y Malhut. Así que tenemos 5 fuerzas masculinas, Hasadim, y 5 Geburots, 5 fuerzas femeninas. Hay que recordar también como recordatorio, esto lo vimos este diagrama lo vimos ya en la primera o segunda clase, dentro de Adán Kadmon, estamos recordando nada más, dentro de Adán Kadmon tenemos a Gal Galta de Keter, que con ese no nos metemos ahorita, tenemos a 72, que sería la Jokma de Geburah, la Jokma del Adán Kadmon, y le vamos a llamar, o se le denomina dentro de la Kabbalah, el masculino superior. ¿Por qué? Porque es Jokma. Ab 72. Del otro lado tenemos a Saj, cuya energía 63, y le vamos a denominar el femenino superior. ¿Por qué? Porque para entenderlo en esa clase le dimos nombre y dijimos que uno era masculino superior y le pusimos el nombre de Jokma, y Binah, femenino. Femenino superior. Entonces, en ese tiempo dijimos que Jogma lo íbamos a asociar con los ojos, que iba a generar Atzilut, que valía 72, y vimos uno de los nombres del Yud He Bau He, que era la primera contracción, en fin, todo lo que platicamos. Ahora le voy a dar un nuevo nombre para conceptualizar. ¿Hay que entender algo? No, hay que conceptualizar. Hay que aprender la estructura nada más. Le voy a llamar masculino superior. Y a Binah, que algún día, que en una clase, primera, segunda y tercera clase, estuvimos estudiando, que era SAG 63, que se relacionaba con los oídos y con la Briá, y también se relacionaba con la Binah y todo lo que platicamos. Y ahora le voy a llamar lo femenino superior. Ama, que también ya estudiamos, ahora le voy a dar otro nombre, el masculino inferior. Seirampin, Tifiret, de Ma, se va a relacionar con el masculino inferior. Y finalmente, Van, 52, y lo vimos que se relacionaba con la boca, con Asiá, con Malhut y con la última ruptura del nombre de Dios, Yud, Bab, Yud, Bab,
Dalet, Hey Hey, Bab Bab, Hey Hey, y lo estudiamos en el segundo o tercer video anterior, o cuarto, segundo o tercero. Ahora le voy a llamar que es femenino inferior. Así que conceptualmente ahora, el Adán Kadmos tiene un masculino superior, Ab, y un masculino inferior formado por Ma. Tiene un femenino superior formado por Saj y un femenino inferior por Ban. También estudiamos que este ordenamiento para crear los Parsuf era la relación de la concatenación de las subdimensiones de Ma y Ban para crear estos Parsuf de Atzilut. También ya lo estudiamos en videos anteriores. ¿Ok? Nada más es, lo nuevo es que Jokma, Ab, masculino superior. Y tiene un masculino inferior que es Ma. Femenino superior que es Saj y femenino inferior que es Ban. Es lo nuevo de ahorita. Oye, ya le algo. ¿Y por qué? Ahorita quédatelo como estructura de lo que vamos a ir uniendo. A partir de ahí, ahora sí ya puedo platicar acerca de la configuración de ABA. Oye, ¿vas a explicar ABA? No, sigo hablando de estructuras. Y aquí pónganme mucha atención. No olviden esto. Ma es lo masculino inferior y Ban es lo femenino inferior. No lo olviden. Cuando hable de energías masculinas, inferior, mi mente como estructura del edificio que estamos armando es Ma. Y lo femenino inferior es Ban. Para la configuración de ABA se va a conformar de masculino y femenino, por supuesto. Así que el Parsuf ABA, voy a agarrar 5 geburots inferiores del llamado Ban Bema. Ban Bema es lo femenino de lo masculino. Lo femenino de lo masculino. Es decir, yo, hombre, Edgar, tengo una parte femenina que tengo que ir exaltando. Y también tengo una masculina muy masculina. Ejemplo, yo, Edgar, como hombre, también tengo una parte emocional y romántica. Eso es lo femenino dentro de lo masculino. Y de lo masculino, yo, hombre, puedo ejercer mucha fuerza por la propia estructura de mi cuerpo natural comparado a una mujer. ¿Por qué? Porque es lo masculino de lo masculino. Así que cuando hablamos de Van es lo femenino inferior. Y cuando hablamos de Ma, es lo masculino inferior. Cuando hablamos de Ma, Van inferior, mi mente está conectada a la estructura de esto de la Dan Katmon. El Parsuf Aba entonces va a mezclar 5 esferas Geburot inferiores del llamado Van de Ma. Van de Ma, que significa lo femenino de lo masculino. Y voy a agarrar 5 Hasadim, 5 esferas, 5 Hasadim inferiores del llamado Ma de Ma. Y Ma de Ma es lo masculino de lo masculino. ¿Por qué, Edgar? Aquí está. Porque Ma es masculino. Así que cuando yo digo 5 Hasadim inferiores del llamado Ma de Ma, es porque Ma es masculino inferior, Ma. Y tengo configurado este Parsuf mezclando lo femenino de lo masculino, ya de un ejemplo, y la fuerza de la fuerza, lo masculino del hombre Edgar, que también, por supuesto, existe su contraparte, la parte femenina. A esto, acuérdense, le vamos a llamar Van de Ma y Ma de Ma.
Ahora vamos a pensar en Ima. ¿Cómo se configura? Tenemos que Ima va a tener una unión de fuerzas femeninas y masculinas, Hasadim y Geburot. 5 Geburot inferiores llamadas Van de Van. Oye, Edgar, ¿y qué es Van de Van? Acuérdate del diagrama. Es que lo femenino de lo femenino. Y vamos a agarrar 5 Hasadim inferiores del llamado Ma de Van, que es lo masculino de lo femenino. Así que la configuración de Ima va a estar tomado de Van de Van y Ma de Van. Lo femenino de lo femenino, una mujer naturalmente es mujer, es femenina, y cuando actúa de forma cariñosa y tierna, es lo femenino de lo femenino. Pero también una mujer puede actuar en forma de fuerza, contundencia, rigor, y estamos jugando la parte masculina dentro de lo femenino. Ahí se une Ima. Ahora viene lo más complejito. La relación entre Abba e Ima. 5 geburos inferiores de Bandema se van a conjuntar con 5 geburot, es decir, la geburot de Ima y la geburot de Ma se unen para formar la Nukba, el Parsuf del Atzilut, en donde voy a juntar lo femenino de lo masculino y lo femenino de lo femenino. La parte femenina de lo masculino que viene de Abba y la parte Van de Van, que es lo femenino de lo femenino que viene de Ima. Junto la parte femenina de Abba, la parte femenina de Ima, y me da Nukba, en lo que en el diagrama conocemos como Van de Ma y Van de Van. Y obviamente, Seiranpin, como estructura, va a conjuntar ahora lo masculino de lo femenino y lo masculino de lo masculino. Es decir, las fuerzas de Abba masculinas se van a juntar con las fuerzas masculinas de Ima, lo que anteriormente llamamos Ma de Van y Ma de Ma. Y crean las energías. Ojo, no estoy hablando de las vasijas. Eso ya lo hablamos anteriormente. ¿Cómo se forman con el MEI? Aquí estoy hablando de la energía de Or que entra. Oye, Edgar, ¿y cómo lo puedo relacionar? No lo relaciones, apréndetelo así. Conceptualízalo así. Estamos creando la estructura de un pensamiento, no el pensamiento. Te estoy dando las piezas en desorden del rompecabezas. Y posteriormente iremos armando el rompecabezas. No confundir la clipa, que se forma con Ima, con el MEI, con la Or, con la luz, con la energía, que entra a esas vasijas. Son dos cosas diferentes. Hasta aquí. Y me río porque también yo quedo así, ay, ¿qué dijo? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas?